Hay 5 tareas en tu negocio digital que probablemente estás haciendo tú mismo o tú misma ahora mismo a mano cada semana y cada una de ellas se las podrías estar delegando actualmente a la inteligencia artificial. Y no te estoy hablando de teoría, no te estoy hablando de demos bonitas o de algo que podrías hacer en un futuro hipotético. Te estoy hablando de tareas que nuestros agentes de inteligencia artificial ya hacen cada semana por nosotros en negocios reales, con clientes reales y que nos ahorran cerca de ya 80 horas al mes. Si revisas nuestros vídeos anteriores del canal, verás que ya hablaba de posibles ahorros de 8 horas, pero es que esto se está multiplicando exponencialmente. Hablamos de 80 horas, 2 semanas completas de trabajo por menos de 100 euros al mes. Es una auténtica locura. Compaginar modelos cloud con modelos locales, tener tus propios agentes y funcionando de manera legal, de manera sólida, de manera escalable y sobre todo totalmente configurable según las necesidades de tu negocio. Por eso hoy te voy a hablar de las 5 ubicaciones para sobre todo las personas que me seguís, que me escribís sobre todo con casos de uso, que son principalmente negocios digitales, pero piensa en algo que puede hacer un ser humano delante de un ordenador y con toda probabilidad un agente de inteligencia artificial o un equipo de agentes lo va a poder hacer exactamente, ya no igual, sino más rápido y sobre todo con muchísima mayor capacidad operativa y con muchísima mayor eficiencia. Además, con el ahorro concreto en cada una de estas tareas y las consideraciones legales que necesitas tener en cuenta, estoy seguro que vas a tener muchísima más tranquilidad para decir, bueno, es el momento de que me siente y de que me ponga a investigar todo esto de los agentes de inteligencia artificial, porque te aseguro que el ahorro de tiempo solo te va a valer la pena si lo haces bien. De nada te sirve ponerte a configurar tareas o agentes y luego estar liándola y estar inquieto o inquieta por las responsabilidades que puedas tener con clientes o con organismos supervisores. Así que antes de entrar en las tareas te voy a dar el que siempre hago como el matiz importante en los vídeos. Y es que no te estoy hablando de que un agente de inteligencia artificial sea que empieces a jugar con ChatGPT en modo navegador o en modo agente, donde tú le puedas estar preguntando y él te responde. Eso es útil, pero eso ya ha quedado, entre comillas, obsoleto ya hace un par de meses. Te diría que desde diciembre del año pasado. Y es que esto además, el uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial no transforman un negocio. Ya he hecho vídeos en el canal donde te hablaba de estudios de universidades como Stanford o como Harvard que dicen el uso de estos asistentes de esta manera solo te hace perder el tiempo, incluso puede que te estés volviendo más tonto o más tonta, porque además la mayoría están o adolecen de ese sesgo de confirmación y te van a estar diciendo simplemente lo que quieres oír, haciéndote pensar que estás siendo activo pero sin nada productivo para tu negocio. Así que yo cuando hablo de inteligencia artificial, ya lo digo en muchos vídeos, de lo que estoy hablando es de agentes autónomos de inteligencia artificial, es decir, cuando una IA tiene acceso a tus herramientas y cuando puede actuar por su cuenta y cuando tiene una memoria persistente entre sesiones que va a recordar lo que dijiste en todo momento y que se comunica contigo por el canal o los canales que elijas. En mi caso ya he hablado de esto en el canal, usamos diferentes tipos de infraestructuras, una de código abierto que puedes empezar a investigar en las de OpenCloud, de la cual tengo varios vídeos en el canal y que es un framework open source mantenido por la comunidad con más de 200.000 estrellas en GitHub y que usa actualmente Cloud, digamos como modelo principal, pero bueno, después de los diferentes acuerdos que han tenido entre la futura fundación relacionada con OpenCloud y el creador, pues seguramente vamos a ver optimización ya no solo para los modelos de Anthropic, sino para los modelos también de OpenAI. Pero los principios que te voy a contar aplican a cualquier herramienta similar. Lo importante son las tareas y no la herramienta. Así que vamos con la primera. Llevaré aproximadamente unos 15 o 16 años haciendo una newsletter todas las semanas. Llevo metido en muchos proyectos de newsletter a lo largo de estos años y no deja de sorprenderme que todos los años surgen nuevas tendencias relacionadas con hacer comunicaciones periódicas, con hacer email marketing, con hacer newsletters simplemente para contar historias. Y a día de hoy solo hay que echar un vistazo a redes sociales para ver que pues muchos CEOs y muchos creadores y en definitiva muchos emprendedores tienen sus propias newsletters. Así que cuando te voy a contar esto que puedes
hacer con agentes de inteligencia artificial, te lo cuento como alguien que lleva 15 años publicando todas las semanas, todos los domingos, una newsletter y que tiene además un 50% de tasa de apertura. Incluso hemos llegado a tener entre el 70 y el 90. De eso hace ya muchos años. Ahora rondamos entre el 50, 60, dependiendo un poquito de la época del año, pero vamos, que lo que te lo cuento desde mi experiencia personal. Como te decía, llevo 15 años publicando una newsletter semanal, 15 años. Se llama Las 5 Bullets y tiene 5 secciones fijas. Algo que leer, algo que ver, radar de novedades, ayudas y subvenciones. Está conectado a un portal privado donde nuestros alumnos pueden consultar las subvenciones y incluyo también normalmente una frase que haya escuchado o que me haya inspirado esa semana. Antes, preparar cada edición me llevaba pues un par de horas realmente, al menos si lo querías hacer bien, ¿no? Si lo hacías obviamente rápido y corriendo en alguna semana que no había tenido tiempo de hacerlo como a mí me gustaría, pero en general pues llevaba un par de horas a la semana entre investigar artículos interesantes, leerlos completos, hacer los resúmenes, buscar noticias del sector, encontrar oportunidades, analizar las subvenciones relevantes para autónomos y empresarios, que es la gente con la que yo trabajo, y redactar todo esto de manera coherente, hilarlo dentro de una narrativa y de una historia, en definitiva, un par de horas. Ahora mismo los agentes que tengo preparados dentro de la infraestructura preparan el borrador completo cada semana, investigan las fuentes relevantes de mi sector, seleccionan ellos el contenido que está alineado y que es más útil para mi audiencia y redactan cada sección con el tono que yo llevo usando durante 15 años. Yo lo reviso, ajusto lo que haga falta y envío. El tiempo total, unos 30 o 40 minutos y el 80% del trabajo ya está hecho. Realmente yo dedico más tiempo porque me gusta revisarlo un montón de veces y me gusta mejorarlo pues siempre que puedo, pero podría ser muchísimo menos tiempo incluso. Aquí el ahorro es de unas 12 horas al mes y si valoras cada hora de trabajo, pues realmente son muchísimo o es muchísimo el ahorro mensual que tienes en tiempo recuperado ya solo con esta tarea. Y ahora está la tarea número 2, que es la optimización de calendario. No sé si recuerdas que hace un par de años se pusieron muy de moda los softwares, las aplicaciones que te ayudaban con IA a organizar tu agenda, organizar el calendario. Si también se pusieron de moda hace unos años, pues si te hacías un test genético podías saber si eras un early bird y trabajabas mejor por las mañanas o un night owl y entonces trabajas mejor por las noches. Pues todo esto está muy bien, pero al final era bastante complicado de gestionar y de analizar. Digamos como que podías tener muchísimos datos de cómo trabajas y cuáles son tus picos de productividad, pero implementarlo era mucho más complicado. Pues es que ahora con la inteligencia artificial puedes conectar tu calendario y es tu agente de IA o tus agentes de IA los que organizan tu calendario según toda la información comportamental y conductual que ya tienen de ti. Y insisto, todo esto lo puedes hacer con el grado de privacidad que tú consideres. Lo puedes hacer con modelos locales sin que nada salga de tus servidores o de tus equipos, o lo puedes hacer con modelos cloud bajo acuerdos de DPA donde no se está entrenando ni usando esa información por este tipo de modelos. Pero una vez has resuelto cómo prefieres trabajar de esta manera, déjame decirte que una inteligencia artificial te organice la agenda es una de las cosas más reveladoras que te puedes encontrar en el mundo tecnológico a día de hoy. Es algo que muchos están considerando, pues menuda chorrada y conectar la IA con el calendario, eso no me sirve para nada, pero es una de las cosas que mayor impacto puede tener, especialmente en las personas que hacemos muchas cosas a lo largo de la semana o en las personas que no saben exactamente qué es lo que deberían de estar priorizando. En mi caso personal, pues yo tengo a Robin, que es uno de estos agentes de inteligencia artificial que cada día me envían un briefing por una aplicación de mensajería, revisan mi calendario, mis tareas pendientes y las noticias relevantes del sector. En minutos ya tienes una foto de toda la semana y no es un resumen genérico tipo hoy tienes 3 reuniones, sino que es contextual. Robin ya conoce en este caso mis proyectos activos, mis plazos importantes, mis prioridades y de esta manera digamos como que el briefing me dice no solo lo que tengo que hacer, sino lo que debería de priorizar y no tiene en cuenta solo lo que estoy haciendo ese día o esa semana, sino que sabe lo que viene dentro de un mes, de acuerdo con las tendencias, es decir, es que es una cosa completamente, no sé, tienes que verlo y tienes que vivirlo para saber que ya no podrías vivir sin eso. Además, hay una función bastante interesante que puedes configurar y es que si hay un evento, por ejemplo, en menos de 2 horas, es un agente
que te va a avisar proactivamente. O por ejemplo, para abogados o profesionales que dependemos de plazos, si tienes un plazo importante cerca, te lo va a recordar antes de que sea tarde. Es todo en el momento perfecto, de acuerdo con tu agenda y con tu forma de trabajar más óptima según tu perfil. Aquí tienes obviamente un ahorro de tiempo, unas 10 horas al mes entre el tiempo de revisar calendario, cruzar con tareas, preparar contexto para reuniones. El valor en recursos económicos para mí ya es que es incalculable absolutamente. Por otro lado, tienes también la consideración legal aquí, igual que la tenemos con la newsletter, pues hay que dar permisos, limitados. No puedes dar a los agentes información excesiva, ¿no? Pero con el tema del calendario ocurre exactamente lo mismo. En este caso, cualquier calendario puede contener pues nombres de clientes con los que te vayas a reunir, temas de reuniones, tus horarios, y al final todo esto puede o no tener esa consideración de dato personal o de dato sensible para el negocio. De manera que en nuestro caso en particular, mi agente de inteligencia artificial, el principal, que es Robin, solo puede escribir en su propio calendario dedicado. Y yo puedo echar un vistazo a ese calendario, pero no puede ser al revés, sino que la comunicación es unidireccional, de la gente contigo, de la gente conmigo. De esta manera, los briefings pues se minimizan y solo tengo la información necesaria, sin detalles que realmente no aportan ningún tipo de valor operativo y que estarían dando a la gente una información que realmente no necesita y que no le sirven para ser más productivo o para ayudar más al usuario. Además, también es interesante porque una vez empiezas a conectar los calendarios, hay horarios de respeto. Es decir, puedes decir a tu agente que no quieres recibir ningún tipo de alertas entre las 11 de la noche, las 8 de la mañana, salvo emergencias, que no quieres que trabaje según en qué momentos del día, que trabaje de madrugada. En definitiva, es como tener un empleado las 24 horas del día, 7 días en semana, pero que conoce tu agenda y que sabe cuándo empiezas el día, de manera que puedes empezar con muchísimo avanzado de todo lo que tienes que hacer en tus horas efectivas de trabajo. Una tarea número 3, que pues seguro que si ya has indagado un poquito en el mundo de los agentes habrás visto, es la de la investigación y el análisis competitivo. Esta es una tarea donde el ahorro es más que brutal, y es que aunque yo pueda darte cifras de, oye, me ahorro tantas horas a la semana, al final yo utilizo las aplicaciones donde pico horas y pico tiempo de cuánto me está llevando a hacer cosas y cuánto me estoy ahorrando. Pero ya llega un punto en el que eres capaz de hacer tantas cosas, algunas son activas, otras son productivas y tienen un valor real que se traduce y que tiene un retorno de esa inversión económica y esa inversión de tiempo, pero es curioso porque al final llega un punto donde ya no sabes la cantidad de horas que te habría llevado a hacer según qué cosas si no tuvieras estas herramientas. Y te pongo un caso. Yo, por ejemplo, estás viendo un vídeo de YouTube ahora mismo y cada vídeo que grabo para YouTube necesita hacer una investigación previa. Antes tardaba muchísimas horas. Necesitaba revisar legislación actualizada, textos consolidados, jurisprudencia relevante, datos de mercado, posiciones de organismos reguladores, comparativas internacionales, es decir, una investigación que lleva entre 4 y 6 horas por vídeo y que tú puedes ver simplemente en que te pongo aquí un pop-up con un estudio, pero claro, yo he hecho el trabajo antes de leérmelo, de revisarlo, y al final, pues un creador de contenido puedes tardar muchísimas horas si tienes que andar, pues ya no solo leyéndolo, sino creando, digamos, como los resúmenes, los guiones para los vídeos y demás. De manera que ahora puedes tener el guión, puedes coger la documentación, te la puedes leer completamente tranquilo y puedes comparar impresiones con el agente de inteligencia artificial o los agentes que tengas. Y esto es precisamente lo que yo estoy haciendo con los vídeos. Es decir, Robin está haciendo esa investigación en una fracción de tiempo, busca en la web, cruza fuentes, organiza información en un formato estructurado y me la entrega como un informe que yo puedo revisar. Y como lo tengo integrado con aplicaciones de audio y de voz, pues simplemente hago las correcciones con una nota de audio dentro de estos guiones y pues si tengo cualquier duda sobre los documentos o le pido que me opine sobre algún punto específico de los documentos o de los estudios, pues lo puedo hacer en minutos. De hecho, este mismo guión que ahora mismo estoy siguiendo para poder contarte todo lo que puedes hacer con agentes de IA, pues nació de esta manera. Es decir, Robin investigó, revisó todo lo que hemos trabajado, yo revisé, seleccioné lo que me parecía más interesante y escribimos juntos la versión final. Y aquí viene a hablar un poquito del ahorro. Te decía, oye, es difícil ahora mismo ya con la cantidad de cosas que hace la IA determinar horas exactas, pero podríamos hablar de que con 2 vídeos a la semana en YouTube estaríamos hablando de un porrón de horas a la semana. Ahora la consideración legal también es importante relativa con esto y es una parte clave de usar asistentes de inteligencia artificial, y es que toda la investigación se debe de ejecutar en un agente aislado. Y esto muchas personas que se adentran en el mundo de los agentes sin saber lo que están haciendo,
no lo hacen de esta manera. Así que te lo voy a explicar sobre todo para que no metas la pata. Y te voy a explicar qué es esto de que la investigación la hace un agente aislado. Básicamente viene a significar que el agente que busca en Internet, que consulta a fuentes, que tiene acceso con el exterior, no tiene acceso a ningún tipo de dato personal, a ningún tipo de herramienta, ni calendario, ni CRM, sino que solo puede buscar en la web y escribir en una carpeta específica. Y de esa carpeta es de donde después se puede, digamos, leer estos agentes. Siempre después de pasar por protocolos de limpieza y de filtración de esa información para evitar en la medida de lo posible el problema del prompt injection del que ya os he hablado mucho en el canal. De esta manera, cuando el resultado llega al agente principal, se trata como contenido ya no confiable, aunque ha sido previamente limpiado, nunca se ejecuta, nunca se interpola en comandos y nunca se trata como instrucción. Esto es, como te decía, protección contra prompt injection, pero también es absolutamente crítico si tu inteligencia artificial va a estar navegando por Internet. Tienes un vídeo en el canal sobre los consejos de la Agencia Española de Protección de Datos y os invito a todos los que trabajéis con agentes que veáis ese vídeo, que descarguéis la guía, que la leáis detenidamente y que implementéis esas medidas de seguridad porque os pueden salvar de un gran problema. Y en este caso, pues todas las recomendaciones nosotros las tenemos implementadas prácticamente desde el día 1 que salió esa guía. Ya te invito, como digo, a que le eches un vistazo. La tarea número 4 es el análisis de datos y el reporting. Actualmente, pues como seguramente sea tu caso, pues tengo datos repartidos en diferentes plataformas, desde YouTube Analytics para el canal, Google Analytics para las plataformas web, Microsoft Clarity para el comportamiento de usuarios, métricas internas de CRM o de gestión de plataformas de vídeo. Básicamente antes compilar un informe semanal significaba entrar en cada plataforma, ir sacando los datos, cruzarlos manualmente e intentar llegar a sacar alguna conclusión. Básicamente podías tardar 2 o 3 horas y no te habías enterado de nada de lo que significaban los datos que estabas viendo. Pero es que ahora con Robin, pues simplemente con este acceso a estas herramientas de cada una de las plataformas, solo con permisos de lectura, sin permisos de edición, pues puedes compilar las métricas relevantes, identificar tendencias y anomalías y que te presente tu IA un resumen con datos accionables para tu negocio. Además, estamos hablando de que ya no tienes que abrir la interfaz gráfica de ninguna de las herramientas que estés usando, ni de un gestor de contenido, ni de una plataforma, ni de un YouTube, ni de nada. Ahora puedes tener todo en tu aplicación de mensajería y si yo quiero saber cuál es el mejor vídeo o la mejor página o la landing page que está convirtiendo mejor, simplemente pregunto, oye Robin, ¿cuál es la página que más ha rendido y que más ha convertido este mes? O que más ha convertido en toda la historia de este proyecto. Y te lo dice en cuestión de segundos. Ya no tienes ni siquiera que entrar en estas plataformas. ¿Que el CTR de un vídeo cayó en un 30%? Pues me lo dice y yo le puedo decir, oye, pues genera una imagen y cámbialo y te cambia la miniatura de YouTube. ¿Que hay una página con muchos clics muertos o que tiene errores de JavaScript? Lo analiza desde la herramienta de analítica y lo arregla. ¿Que la tasa de apertura de la newsletter ha subido? Pues me manda un mensaje diciendo, oye, está genial. ¿Que ha subido la facturación de un producto determinado? Pues te llega también. ¿Que se produce una venta? Pues te avisa. Al final, pues obviamente tienes mucho ahorro. Dentro de lo que es la aplicación que venía a usar yo antes de usar estas herramientas, pues serían como unas 9 horas al mes, pero definitivamente, insisto, ya no es un tema de hablar de cuántas horas ahorras o de cuánto dinero estás ahorrando también en herramientas, porque el idioma ha cambiado y la forma de trabajar también ha cambiado en estos últimos meses. Pero sí que se mantiene una cosa que es de nuevo la consideración legal, y es que todos los accesos, como te decía y como te intuía, tienen que ser solo de lectura, es decir, a través de aplicaciones oficiales, de plataformas oficiales con alcance limitado, y también tienes que tener en cuenta que los datos de analítica, en este caso para esta aplicación, van a ser generalmente agregados y anonimizados, pero hay sesiones, por ejemplo, como en herramientas como Clarity, que también tienes un vídeo en el canal sobre esta herramienta, donde se puede capturar comportamiento individual. Por eso es importante que tu política de privacidad de tu página web pues esté, digamos, mencionando que usas estas herramientas, de qué manera las usas, cómo las tienes configuradas y sobre todo que tengas configuradas las plataformas para que la inteligencia artificial no almacene datos de sesiones individuales, sino tan solo esas métricas agregadas. Esto la mayoría de herramientas ya lo hacen por defecto, pero yo simplemente te lo comento porque muchos de vosotros usáis herramientas pues norteamericanas que, por ejemplo, no tienen tal grado de seguridad o de cautela con la protección de datos y, en definitiva, pues vais a tener que dedicar más tiempo a que la gente opere correctamente, porque al final no
no todo son luces, también tiene sombras todo esto. Hay una conversación que tengo con muchos de vosotros que también estáis creando agentes o que, por ejemplo, con clientes que han contratado las consultorías de implementación de agentes, que digo, oye, tienes que tener cuidado de que tú tienes una implementación que un profesional o unos profesionales te han preparado, pero cuidado con otros profesionales que puedas contratar en el futuro o con qué plataformas puedas estar implementando en el futuro, porque podrías caer en que se sobreescriban las configuraciones. Así que por eso es importante saber lo que estás haciendo, saber la razón por la cual configuras las plataformas o las herramientas de determinada manera y saber por qué usas unas herramientas y otras no. Una tarea número 5 es la gestión de la página web y de los contenidos. En este caso, por ejemplo, esto creo que es algo que todos los que hacemos YouTube o creación de contenidos o blog y que hemos pasado a YouTube nos hemos planteado en algún momento, que era, oye, ¿cómo puedo juntar ambas cosas? Pues en este caso, cada vídeo de YouTube, si te fijas en nuestro blog, tiene un artículo complementario. De esta manera, antes, yo cada vez que hacía un vídeo de YouTube, pues creaba un artículo, y ahora, pues esa creación de artículo, que antes significaba reescribir el contenido del vídeo, optimizarlo para SEO, buscar las keywords, buscar las intenciones de búsqueda, añadir enlaces internos y externos, subir imágenes, cuidar toda la parte de accesibilidad de la web, programar la publicación, podías tardar muchísimo tiempo. Pues actualmente con Robin, con agentes de inteligencia artificial, todo esto se hace de manera automatizada, simplemente con accesos limitados y creados específicamente para cada uno de los agentes, de manera que ahora se genera el artículo con las keywords correctas, se genera automáticamente y se configura el SEO, se añaden los enlaces internos, se programa la publicación y yo puedo revisar, validar, dar el visto bueno, y todo simplemente escribirlo con notas de audio. Es decir, si quiero hacer un artículo sobre algo, cuento la idea, hago, digamos, como todo lo que sería el dictado del texto, se corrige con la inteligencia artificial, se dejan las notas y, por ejemplo, los CTAs que me pueden a mí parecer más interesantes para cada artículo, y todo lo que es el glosario de fuentes usadas y tal queda automáticamente registrado en las entradas. Esto antes habría llevado horas, si no días. Ahora mismo, pues con varios artículos a la semana serían otra vez pues decenas de horas a la semana. También aquí hay una consideración legal y otra vez lo mismo, es decir, tu agente de inteligencia artificial puede tener acceso a tu sitio web, que es una pregunta que hacéis, oye, ¿le puedo dar acceso? Y la respuesta es que sí, que le puedes dar acceso, pero tienes que crear perfiles personalizados sobre a qué accede y a qué no, porque la idea es que no pueda modificar ningún tipo de aplicativo, de plugin, que no pueda cambiar configuraciones del sitio, que no pueda acceder a datos del e-commerce ni a formularios de contacto, y aquí una mala configuración te puede hacer pasar una muy mala experiencia. Y también hay un matiz importante, porque a partir de agosto de 2026, como ya he avisado en otros vídeos del canal, ya entra plenamente en aplicación directa el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y obligará a etiquetar ciertos contenidos generados por inteligencia artificial. De manera que si tu IA actualmente está produciendo contenido que se publica para informar al público, podrías tener obligaciones de transparencia. Es decir, hay que estar pendientes de estos códigos de conductas que se van a ir publicando para saber exactamente a qué contenidos nos vamos a referir, pero quédate con la idea de que si un contenido es plenamente generado por IA, vas a tener que etiquetarlo como tal. En conclusión, vamos a sumar. Estábamos hablando de una newsletter que te podía llevar horas a la semana o horas al mes, unas 12 horas al mes. Un calendario con una gestión efectiva de eventos que tengan retorno para que, oye, te gestione un calendario realmente con eventos que hagan mover la aguja a tu negocio, ¿no? Pues podíamos añadir otras 10 horas. Investigación, vamos, yo no tenía ningún tipo de problema en afirmar que más de 30 horas en investigación se podían haber estado yendo antes y ahora mismo las podemos estar ahorrando con agentes que operan automáticamente. Análisis de datos, igual. Gestión de web, horas, o sea, incontables. El total, pues yo qué sé, si es que me puedo inventar una cifra, pero la estimación al menos que tengo yo en las aplicaciones, los típicos Toggle y demás, pues está cerca de 79 horas al mes. Son casi 2 semanas completas de trabajo. Pero realmente es una cifra de vanidad totalmente, porque todo esto es un caso particular y al final pues hay muchísimas horas que no se han estado computando aquí, porque al final algo interesante con los agentes es que te pueden decir que van a tardar 2 horas y al final resulta que como tienes unos modelos muy preparados y muy avanzados, acaban tardando 10 minutos. Entonces, bueno, pues estas métricas las tienes que tener en cuenta como es una auténtica locura el ahorro de tiempo y la optimización de procesos, y eso se traduce obviamente en resultados de negocio, en mayores tasas de conversión, mayores
tasas de retención en los contenidos y por supuesto mayores tasas de conversión después a venta. Ya está comprobado en varios proyectos, en varios productos y bueno, pues al final yo creo que ha sido el sueño de muchos freelancers o de solopreneurs o de personas que están construyendo empresas digitales con equipos pequeños, el tener un poder ilimitado, el poder tener un equipo grande, pues esto al final se ha venido traduciendo o ha venido gracias a los agentes de inteligencia artificial. Y al final es un valor que es incalculable, pero que si tuvieras a un empleado, pues fácil podrías decir que te estaría costando esto entre 2.000, 3.000 euros al mes tener una persona que hiciera una tercera parte de lo que te puede hacer un agente o un equipo de agentes de IA. Y ahora mismo, por un coste, dependiendo de cómo lo configures, inferior a 100 euros al mes, pues tienes todo esto. Simplemente es el que no esté implementando esto, pues está realmente perdiendo el comienzo de una gran ola que de aquí a unos años pues muchos pensarán, ¿cómo no me metí y no invertí todo mi tiempo en esto? Al final es un retorno, pues como te decía, muy interesante y que cualquier profesional, pyme o empresa tiene que estar dedicando tiempo a hacer esto y hacerlo con prudencia y hacerlo bien. Mira, no necesitas 80 horas de ahorro desde el primer día, tampoco te tienes que quedar con, oye, pues hemos podido facturar tanto, hemos podido ahorrar tanto tiempo. Al final esos son datos que van a ser únicos de cada proyecto, pero sí que te tienes que quedar con que empieces con una tarea que hagas mucho, una tarea que consideres que es crucial y que te lleva mucho tiempo, pero te encantaría que alguien te ayudara, y al final piensa en la tarea que más tiempo te quite o en la que más te aburra. Puedes coger un par de ellas y empiezas ya no automatizando, sino delegándolo en los agentes de inteligencia artificial. Y cuando ya haya funcionado y esté todos los problemas, porque los hay cuando configuras el realizar determinado tipo de tareas, pues pasas ya a la siguiente. A medida que vayas haciendo eso, te vas a ir dando cuenta de que estás montando un negocio completamente operativo de manera automatizada con agentes de IA. Y después, cuando quieras hacer algo en producción, pues sabrás exactamente dónde están los frentes legales, dónde están los frentes de seguridad y, en definitiva, dónde están las oportunidades en todos tus nuevos proyectos. Pero hay algo que ya te digo mucho en los vídeos y que no puedes saltarte, y es que cada vez que delegas una tarea en una IA o en un agente, tienes que preguntarte, tienes que seguir un protocolo, tienes que tener un protocolo documentado de cómo vas a integrar nuevos proyectos. Esto lo puedes llamar evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, lo puedes llamar registro de actividades de tratamiento, lo puedes llamar ambas cosas, lo puedes llamar mapa de accesos, lo puedes llamar un log, puedes crearte un Git con diferentes commits. En definitiva, llámalo como quieras, ten toda la documentación que tu negocio tenga que tener, tanto legalmente como la que tú vayas a poder necesitar, para saber si esa herramienta está tocando datos personales, en qué tipos de tareas y qué controles necesita exactamente, y no te líes a dar controles de manera indiscriminada. Suena algo muy complicado, no es tampoco súper sencillo, es decir, no es una tarea que te vaya a llevar un día, pero es una tarea que una vez lo tienes hecho, además de ser algo imprescindible, te va a ahorrar muchísimo tiempo y te va a dejar mucho más tranquilo, mucho más tranquila sobre si me voy a meter en un lío a la hora de utilizar este tipo de nuevas tecnologías, o simplemente tienes claro que le estás haciendo las cosas bien. Si quieres ayuda para identificar qué tareas automatizar en tu negocio y cómo hacerlo sin meterte en problemas legales, como siempre en todos los vídeos te aviso de que te dejo un enlace a consultoría directa conmigo en la descripción de este vídeo. Y te dejo también la pregunta para comentarios. De estas 5 tareas que te he compartido, ¿cuál automatizarías primero? Porque a mí me interesa saber exactamente qué tareas os están llevando ahora mismo más tiempo, y que yo sé que os llama mucho la atención todo el mundo y toda la infraestructura de los agentes de IA, que muchos de vosotros ya tenéis automatizadas ciertas tareas y que realmente no estáis dando el paso para montar este tipo de agentes porque os preocupa la parte de seguridad y os preocupa la parte legal. Así que os espero en comentarios con esas dudas y saber también, pues oye, aquellos de vosotros que hayáis empezado o que ya venís automatizando, exactamente qué estabais automatizando o qué automatizaríais o qué delegaríais en un agente de inteligencia artificial. Os leo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.